Bueno, hoy vamos a hablar de tres diferentes corrientes de pensamiento. Vamos a empezar hablando de Platón, que fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. Formó su filosofía política con una variedad de conocimientos. Va a tener su propia ética y teoría del conocimiento, que es conocida como el idealismo. Platón considera que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo que son totalmente contrarios. Para Platón existen dos mundos que están separados, pero son uno a la vez. Existe el mundo sensible y el mundo inteligible, que es el de las ideas. El mundo sensible es el mundo de las cosas, de los objetos, de los sentidos, lo que está sometido al cambio. En cambio, el mundo de las ideas es incorruptible, son los modelos de las cosas, ideas universales. El hombre conoce por medio de los sentidos. Los objetos del mundo sensible son la copia de las ideas del mundo inteligible. La razón conoce las ideas. Todos los objetos que encontramos en el mundo sensible no son reales, sino copias de la auténtica realidad, de las ideas, universales y eternas del mundo inteligible, perfectas e inmutables. El hombre no conoce las cosas, sino que las reconoce. Para explicar estos dos mundos, Platón lo hace a través del mito o alegoría de la caverna. Acá Platón plantea que unos hombres desde su nacimiento se encuentran prisioneros en una caverna encadenados contra un muro, y solo podían ver el muro opuesto en el que se proyectaban unas sombras producto de una hoguera. Entre el muro y la hoguera caminaban unos hombres con objetos que eran proyectados al muro. También mantenían conversaciones para que los prisioneros los escucharan. Al no tener otra percepción de la vida, ellos creen que las sombras son objetos reales. Uno de los prisioneros un día se escapa, tiene grandes dificultades con su vista, por lo cual intenta ver solo reflejos, hasta que luego empieza a ver el esplendor de la realidad. Regresa con los otros prisioneros contándoles sobre la realidad que encontró, ya que en el mundo que ellos viven es totalmente falso y están siendo engañados. Pero no le creyeron y lo tacharon de loco. Lo que quiere decir Platón con esto es que las sombras son las apariencias que el ser humano vive, lo cual sería el mundo de lo sensible, donde están los prisioneros en la caverna, y el mundo de afuera es el de las ideas. En conclusión, siempre hay que estar dispuestos a la verdad como algo maravilloso, no dejarse influenciar y comprobarlo por uno mismo, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora vamos a hablar de Michel Foucault. Fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo francés, que durante los años 60 y 70 cuestiona el poder, las individualidades y libertades, crea términos los cuales empiezan a definir diferentes aspectos de la sociedad. Él dice que el poder se encuentra en todos los ámbitos de la vida y la sociedad, ya que el control es primordial. Por ejemplo, profesor-estudiante, jefe-empleado, padre e hijo. Con la relación de poder y la vida cotidiana se creó el concepto de biopolítica, que lo que quiere es controlar los cuerpos y mentes de las personas. Es la implementación de acciones políticas en los cuerpos. El objetivo de este biopoder es la gestión total de la vida. Es una expresión del capitalismo en la que hay exclusión progresiva de masas indígenas. Hay diferentes sistemas de poder en el que se vigila y castiga, que dice que el que tiene el saber es el que tiene el poder, por lo cual hay alguien que siempre va a tener el control. Analiza los comportamientos de los diferentes modelos disciplinarios, tales como ciertas instituciones como cárceles, hospitales, escuelas, psiquiátricos, asilos, etc. En estos lugares se controla a las personas estableciendo lo normal y lo anormal. Se normaliza por medio del lenguaje. Lo crearon las prácticas sociales estableciendo lo lindo y feo, bueno, malo, sabio, ignorante. Esto define el discurso, que alude a todo lo dicho y escrito. La locura es anormal, por lo cual define la normalidad. La gente normal se encarga de estudiar a la anormal. El psiquiatra define al loco o el médico al enfermo. Los normales tienen poder sobre los anormales. Para controlar a estos anormales, una solución fue la cárcel, para que sean disciplinados. Acá se implementa el panóptico de Bentham, que es una figura arquitectónica en la que se induce al detenido a un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento del poder. Los presos no saben cuándo es que los están observando. Bueno, también vamos a hablar del feminismo, conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, además de una teoría social y política. Bueno, el feminismo está dividido en olas, lo cual quiere decir que arrasa y viene con nuevas cosas. Hablando de la primera ola, que fue a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, cuando ocurrió la Revolución Francesa, en donde se escribe la Declaración de los Derechos de los Hombres y los Ciudadanos. Al no incluir a las mujeres, Olain de Gouges escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Por otro lado, Mary Wollstonecraft
y su vindicación de los derechos de la mujer, decía que la diferencia entre los géneros no era algo natural como se pensaba, sino que es algo cultural, algo que se producía por medio de la educación. A principios de 1800 vuelven a ser reprimidas y quedan sin derechos. En vez de ir para adelante, vuelven para atrás. Luego llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Esta ola ya no es un movimiento solo intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. Esto surge en Estados Unidos e Inglaterra. Luego estos van influyendo en el resto de los países. En 1848 se trata de recuperar todos los derechos civiles como la igualdad de educación y el voto. Se hace hincapié en este último porque piensan que una vez pudiendo votar los demás derechos vienen solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos y poco a poco, desde el final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres obtienen el voto en diferentes partes del mundo. Eso sí, solo las mujeres mayores de 30 años y mujeres blancas. También aparece el feminismo socialista, que quiere interrumpir con el sistema capitalista ya establecido. Ahora vamos a hablar de las últimas dos olas. La tercera, que se da entre 1960 y 1990, y la cuarta, que se da entre 1990 y hasta hoy en día. La tercera se le da comienzo al feminismo liberal, que busca la igualdad en ambos sexos. El feminismo radical, que quiere decir de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde allí. ¿Y cuál es? El patriarcado. Se toma conciencia de que no existe un solo modelo de mujer, ya que depende de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas. Y surgen nuevos feminismos teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Por ejemplo, el feminismo negro, postcolonial, ecofeminismo, etc. Se ha logrado gracias a las huelgas y manifestaciones sociales. Hoy en día no se ha consolidado la igualdad entre mujeres y hombres, ya que sigue habiendo violencia de género. Las mujeres siguen cobrando menos por el solo hecho de ser mujeres y los puestos relevantes siguen siendo solamente para los hombres. También aparece la teoría queer, que es elaborada por las diferentes sexualidades. Critican la opresión heteronormativa y plantean que la disidencia o opción sexual es un derecho humano. Otro tema que se habla mucho es el aborto. Si bien falta mucho camino por recorrer, ya se ha logrado mucho por el bien de las mujeres. Fish in the sea.